Voy a empezar a grabar y les voy a compartir la información. ¿Sí? En macroeconomía vamos a ver lo que es la política del desarrollo en México. Tenemos lo que es la industrialización de sustitución de importaciones y la industrialización orientada a la exportación, neoliberalismo. ¿Sale? Ahorita vamos a enfocarnos en esos dos temas. ¿Sí? Tenemos lo que es es que acá arriba me acuerdan. Bueno, cuando hablamos del origen de la industrialización por sustitución de importaciones, dice, el origen de la industrialización por sustitución de importaciones es en la etapa posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, en la década de 1930. ¿Sale? Voy a minimizar un poquito esto. Déjenme ver si no está bien. ¿Me ayudan con la lectura? A ver, Rosalía. En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella gran depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a poner sus barreras. Los países europeos dejaron de comprar los bienes primarios, poniendo en jaque al modelo de exportador que se venían utilizando. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco podía obtener divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquel método que se venían utilizando todos los países del mundo ya no podía cubrir la demanda interna. Era necesario realizar un cambio profundo y estructural. Ok, fíjense bien. En este tiempo, en esta década de 1930, obviamente la economía colapsó. Sí, eso fue lo que pasó. Que los países ya no podían ellos exportar sus productos a otros países. ¿Y por qué no los podían exportar? Porque la economía colapsó mundialmente. O sea, esto no nada más fue en nuestro país de aquí, no, sino que obviamente las guerras afectaron toda esta situación a que la economía colapsara. ¿Qué fue lo que pasó? A que si ellos no podían exportar sus productos, los otros países europeos no compraban los productos que en este caso, pues México estaba exportando, ¿verdad? ¿Por qué no los compraban? Porque tampoco ellos tenían dinero, no tenían para poder comprarlos. Entonces, ¿qué es lo que adoptaron? Adoptaron este tipo de política o este desarrollo económico, donde dices, ellos empezaron a producir sus productos, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos dice, abandonaron los preceptos de libre mercado, o sea, esos, por así decirlo, esos tratados o esa forma que llevaban anteriormente, se empezaron ellos a poner esas barreras, empezaron ellos a proteger su misma economía interna, los países. Ok, no te vendo, ¿sí? Pero tampoco metes nada para acá. ¿Sí? O sea, no había forma. Entonces, los países, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Ellos, al no poder colocar sus productos en el exterior, obviamente, acuérdense que nosotros necesitamos tanto de lo que nosotros producimos como lo que producen otros países, ¿sí? Porque así funciona la economía, ¿sale? Entonces, si nosotros no podemos colocar lo que nosotros estamos produciendo en otros países, no tenemos dinero, entonces, para poder comprar lo que otros países venden. Y eso fue lo que empezó a pasar aquí, que no tendríamos para cubrir la demanda. Entonces dice que ya no podíamos cubrir la demanda interna, ¿verdad? Lo que estábamos, o en este caso los productos, era necesario realizar un cambio profundo estructural.
Seguimos. A ver, Jesús, ¿nos ayudas? Ajá. El cambio consistía en que abasteciera la demanda de consumo como de trabajo. Por primera en la historia se alzaría con fuerza y más que nunca industria nacional. La industria nacional de 1930 trajo muchos cambios a nivel internacional como en la economía interna de cada país. La idea de libre mercado había sufrido un golpe que impactó en todo el mundo. Esto ocasionó una caída en el libre mercado a los países a los que se vendían nuestros productos. Eh, Dejan de comprar debido a la crisis que todos los países sufrían. Bajan las ventas, los productos primarios como alimentos, las carnes, los granos. Si en el país había una forma de crecimiento ante esta crisis, el modelo se reduce y hay reducción en la política económica. El no poder tener para comprar productos extranjeros, esta crisis hace que el país tome el modo del easy, en el que consiste en protegerse y solo producir para el consumo local. Ok. ¿Qué es lo que pasó? Ellos, varios países, esto no nada más lo empleó México, también lo emplearon otros países. Ellos, al ver esta situación, que no podían colocar sus productos en el extranjero, pues ellos optaron por el modelo ISO, ¿sí? Que es, en este caso, la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sale? Esas son sus siglas, por así decirlo. ¿A qué se refiere? ¿Qué empezaron ellos? Ok, no puedo colocar mis productos, tampoco puedo comprar, no tengo dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Voy a producir esos productos que el extranjero en algún momento dado los compraba del extranjero, yo los voy a empezar a producir, ¿sí? Y entonces empezaron a adoptar eso. ¿Qué pasó? Empezaron obviamente o se empiezan con los productos más básicos, que fueron los alimentos, los productos que no eran de tan, o no necesitaban tanto su elaboración, tanto proceso para elaborarlos, y empezaron con lo más básico, ¿sale? Para producir, que eran alimentos, las carnes, los granos, la parte de un poco de robótica, pero obviamente algo sencillo, no con tanta estructura. Entonces, ¿para qué? Para poder, esto lo hicieron para poder nosotros, o en este caso, para que el gobierno lo hizo, para que las personas que vivíamos aquí, o que vivían en ese entonces aquí, pudieran ellos obtener de esos productos y no hubiera escasez de productos, no hubiera escasez de lo que en ese momento se necesitaba. Entonces, eso fue lo que se empezó a hacer. Y esto fue debido a la crisis que se vino después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue uno de los modelos que empezaron ellos a adoptar, el ISI, ¿sí? Proteger. Al momento que también hicieron eso, ¿qué pasó? No te dejan entrar. Empezaron a poner barreras, ¿sí? A otros países, porque ellos mismos empezaron a producir sus servicios y empezaron ellos mismos a producir sus productos, ¿sí? Seguimos, por favor. Dice, la industrialización por sustitución de importaciones tiene su método en cual consiste en empezar a producir los bienes más sencillos, ya que no se pueden producir todos los productos que antes se importaban. Los productos con los que empezaron a producir fueron los alimentos, textiles, industrias básicas o fácil sustitución, como por ejemplo la producción del petróleo o refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos y de tecnología sencilla de productos final no durables. Así es. Bueno, es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Obviamente no se podían producir todos los productos que en el exterior estábamos utilizando de otros países, pero se empezó con lo más básico. Y esto es una medida que adoptaron varios países y vamos a darle continuidad y van a ver qué fueron los resultados también de esa medida, ¿no? Seguimos, por favor. Dice la industrial... Ay, estuvo yo. Uno y uno, a ver. A ver, Jesús.
Es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. El objetivo del modelo Easy es que la nación dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales. Con ese fin, el gobierno reduce impuestos y otorga financiamiento a actividades que agregan valor a los bienes primarios. Nos referimos, por ejemplo, al sector mecánico o al textil. Ok, ¿qué fue lo que pasó? La vez pasada mencionamos que para que entren productos del extranjero a nuestro país se cobran por los aranceles, si lo recuerdan, los impuestos, porque entran esos productos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al momento de que aquí mismo nuestra economía, nuestros empresarios empezaron a producir sus productos, también se tenía que haber tenido, en este caso, apoyo del gobierno. ¿En qué? En reducción de impuestos, ¿verdad? En que iba a haber o iban a mantener un impuesto o unas tasas no muy altas, ya que ellos mismos estaban produciendo, no venían del extranjero. Entonces, ¿por qué? Porque ellos mismos estaban produciendo, o sea, eran empresas mexicanas que estaban produciendo, pero también, si la economía estaba en crisis, también el gobierno tuvo que haber aportado créditos a los empresarios mexicanos para que ellos pudieran seguir o pudieran, en este caso, seguir sus producciones. Y entonces fue en donde el gobierno también interviene con esta parte. A ver, yo le voy a ayudar, le dicen a los empresarios, te voy a dar esta tasa de interés y empezaron a otorgar, ¿qué? Créditos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la economía se pudiera establecer. A ver, seguimos. Ya no sé ni dónde ponerlos. A ver. ¿Seguimos? No te escuchamos, Rosalia. Quitaste tu audio. Dice, asimismo, se deben imponer restricciones como mayores aranceles o topes a las importaciones, dependiendo de las mercancías y su lugar de procedencia. La industrialización por sustitución de importaciones es un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados a través de mecanismos de política económica, tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. Bueno, es lo que les acabo de comentar. Esta economía o este tipo de modelo en su momento sí fue bueno porque levantó lo que es la economía en México. ¿Qué es lo que hizo? Motivó a las pequeñas empresas, que en algún momento dado eran pequeñas empresas, a que crecieran, ya que ellas mismas podían abastecer nuestro consumo interno, porque principalmente fue por eso, porque ni siquiera podíamos abastecer nuestro consumo interno. Entonces, al otorgar el gobierno créditos y a establecer tasas de impuestos más bajas, eso hizo que, pues obviamente, si una empresa paga menos impuesto, ¿qué va a pasar? Va a tener más ganancias, ¿verdad? Sí. Y si tiene más ganancias, va a crecer y va a otorgar empleos y va a haber un desarrollo, ¿sí? Entonces, no es que estuviera mal este modelo, estaba muy bien en su parte cuando se inició. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento interno de México. Nuestra economía creció. Le dio oportunidad a esas pequeñas empresas locales a que crecieran, ¿sí? Y obviamente otra de las cosas que hizo fue poner barreras, sus aranceles. Ok, para que tú quieras meter ahora algo aquí a México, te voy a cobrar, y aumentó las tasas para los aranceles. ¿Y qué hizo? Estabilizó las tasas de impuestos para el beneficio
de los que eran empresas mexicanas, para las pequeñas empresas mexicanas. Entonces, eso fue lo que hizo. A ti le dio preferencia, en este caso, a las empresas mexicanas, a las pequeñas pymes, para que pudiera haber un crecimiento, y a los extranjeros les puso barreras. Te voy a cobrar más caro para que entren tus productos. Y entonces, pues bueno, sí estaba, la economía estaba creciendo. Vamos a darle continuidad. A ver, ¿quién más me ayuda? Yo. Por ejemplo, si un país importa fibras textiles, el modelo de sustitución de importaciones demanda el establecimiento de una industria nacional que se encargue de producirlas para ello no tener que importarlas. Para que las empresas se dediquen a esta producción, el gobierno podría otorgarles deducciones o extensiones de impuestos, desembolsar cuantiosos recursos en forma de subsidios o créditos blandos, aumentar los aranceles de importación o fijar cuotas máximas de importación a estos productos y así proteger a las producciones locales, entre otras políticas. De esta manera consigue expandir el aparato industrial local con la consecuencia disminución del desempleo y el aumento del consumo interno, suponiendo una clara estrategia de crecimiento económico. El principal problema del modelo es que en el largo plazo puede traer como consecuencia que los beneficios otorgados a las industrias se traduzcan en ineficiencias, bienes obsoletos y demasiado costosos. Ok. Bueno, aquí nos está explicando lo que les he venido ahorita diciendo. No es un modelo, o es un modelo que sí funcionó, que sí estuvo bien en su momento, pero también aquí pasa lo siguiente. Nuestra economía tenemos nosotros también que exportar, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? Empieza a haber mucho crecimiento, por así decirlo. Vamos a hacer un ejemplo así sencillo. Vamos a suponer que hay mucho crecimiento en la parte de la agricultura, ¿sí? Aquí nosotros, es un país que produce lo que son el maíz, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Es el maíz, acuérdense que pues tiene un límite para que esté saludable. Tenemos que estarlo consumiendo, ¿verdad? Porque si no se nos va a echar a perder. Entonces, empiezan a crecer las economías, empieza a haber mucho abasto para nosotros internos, pero ¿qué es lo que pasa? Que como otros países tampoco nos permiten introducir productos a sus países, ya es demasiado producto para nosotros, ya se nos está rebasando. Llega un momento en que ya voy a tener demasiado maíz y yo ya no lo voy a poder colocar en las tiendas. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, ¿cómo te voy a comprar si todavía no saco esto, verdad? Que ya te compré. Aquí la tienda ya me compró 10 kilos y aún así no ha vendido los 10 kilos. Ha vendido 5, no te puedo comprar más todavía. Espérame, ¿sale? Eso fue lo que empezó también a pasar. Por eso dice que a largo plazo eso ya no puede ser tan funcional, porque también nosotros tenemos que colocar nuestros productos en el extranjero. Pero pasaba lo siguiente, nosotros pusimos barreras y otros países hicieron exactamente lo mismo. Pusieron sus barreras de no dejar entrar. Pusieron grandes tasas también, así como nosotros, para que nosotros pudiéramos colocar nuestros productos en el extranjero. Entonces, llega un momento en que ya sobrepasa la producción el consumo interno, ¿sí? Y tenemos que colocar nuestros productos en otros países. Y por la misma situación que nosotros estábamos, o pusieron sus barreras con altas tasas en los aranceles, pues pasaba exactamente lo mismo. No podríamos colocar los productos en el extranjero, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese modelo pues se vuelve obsoleto, ya no es funcional. En su momento fue funcional, hubo crecimiento, pero ya después con el tiempo ya no era funcional, ya que nosotros tendríamos que también exportar. Acuérdense que también es importante exportar a otros países, ¿sí? Sí. A ver, ¿me ayudan? Yo.
Cuando en una economía se ha generado la demanda de productos manufacturados y se pueden financiar empresas manufactureras a partir del excedente generado por el sector primario a través del ahorro y la exportación, es posible acelerar su desarrollo por medio de la protección con la instrumentación de aranceles y cuotas. Esto es lo que da origen al modelo de sustitución de importaciones. Ahora bien, prácticamente todos los países industrializados y en desarrollo han transitado por un esquema de protección para sus nacientes industrias manufactureras, es decir, por una primera etapa de un proceso de sustitución de importaciones con esquemas que aplican aranceles a los productos de consumo que son de importación. Estos productos consisten principalmente en ropa, calzado, enseres domésticos y los insumos tales como textiles, piel y madera. Esta es considerada la etapa fácil de la sustitución de importaciones. Ok, como les comentaba, empezaron a producir, pues obviamente lo más sencillo, en este caso, utilizando el recurso que nuestra misma nación o nuestra misma tierra teníamos. Pero llega un momento en que, bueno, ya sobrepasa, ¿verdad?, la producción con el consumo. Entonces, es ahí en donde ya ese modelo de sustitución pues ya entonces ya no fue tan efectivo para el país. Y les voy a comentar, el modelo de neuroliberal y sus implicaciones sobre las tasas del crecimiento de largo plazo. Aquí pasa algo, pasamos por el modelo ¿sí? En el cual empezamos a poner, por ahí si se fijan, ¿qué decían? Que en la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, por así decirlo, que es la encargada de ponernos las tasas que vamos a pagar de impuestos. ¿Qué pasó? Disminuyeron las tasas, nos dieron plazos para pagar nuestros impuestos, nos otorgaron créditos con buenas tasas de interés y todo eso, ¿verdad? Hubo el crecimiento, las empresas empezaron a crecer. Pero llega también, o no sé si hasta lo han visto, mucho hoy en día, apenas que se vino todo eso de la contingencia, que le empezaron a decir al presidente que se iba a hacer algo similar a lo que se había venido haciendo anteriormente, que era no cobrarles o expandir, ¿se acuerdan? Por ahí no sé si vieron las noticias, pero les preguntaron que si él iba a adoptar un modelo anterior, que es lo que se había venido en darles a las empresas o otorgarles un ejemplo, si debían tantos millones por impuestos, les condonaban o les condonaban una parte, ¿sí? Creo que por ahí fue algo muy sonado. Y él dijo, no, ¿sí? Este modelo de DC también vino a provocar eso, a que de una u otra forma las empresas, pues por así decirlo se hicieron perezosas. No querían pagar, se acostumbraron a no pagar impuestos, en pocas palabras, ¿sí? Se acostumbraron a obtener créditos, buenos créditos con unas tasas de interés muy bajas y querían pagar lo menos posible. Entonces, eso fue lo que también vino a ocasionar esa parte y vino a que solamente se enriquecieran, o en este caso, unos nada más y otros quedaron pobres, ¿sí? Porque obviamente los que pudieron obtener esos beneficios, ¿quiénes fueron? Pues las personas que, o en este caso, que tenían algún tipo de empresa y que pudieron hacerla crecer, pero no fue para todos, no fue equitativo. Entonces, este modelo de neoliberal viene a querer cambiar esa parte. Aquí dice, no, necesitamos que ahora bajemos nuestros aranceles, necesitamos importaciones, ¿sí? Porque solamente ya se está rebasando nuestra producción. Entonces, es ahí en donde, por eso les comento, solamente había riqueza para algunos. Entonces, ya este modelo lo que quería es eso, liberarse de eso, liberarse del modelo EASY y poder entonces dejar entrar las importaciones. ¿Sí? Y entonces,
¿Cuándo fue que pasó o que en este caso decidieron hacerlo? Bueno, cuando crece la deuda. Cuando crece la deuda externa, que también es algo que la mayoría conoce, ¿sí? Pues también nuestra economía se devalúa y eso hace que dicen, ok, vamos ahora a implementar y vamos a dejar entrar las importaciones y vamos a regular. Vamos a ver qué nos dice este modelo, ¿vale? A ver, ayúdenme. Ok, modelo de neoliberal y sus implicaciones sobre la tasa de crecimiento a largo plazo. Pese a que en la década de los 80 la política económica estaba orientada a generar las divisas necesarias para el pago de la deuda externa, esta formaba parte integral de un nuevo modelo de desarrollo, el modelo neoliberal. El modelo neoliberal está sustentado en la idea de que el libre mercado es capaz de generar un vector de precios y asignaciones socialmente eficientes y de pleno empleo. En consecuencia, el Estado no debe de intervenir en la economía, sino que éste debe de garantizar que los agentes se sujeten a las reglas del libre mercado. Ok. ¿Qué fue lo que aquí pasó? Que bueno, pasa el tiempo, acuérdense que el modelo ICI se implementó en la década 30, ¿sí? Y ya para los 80 hubo un crecimiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa lo siguiente? Acuérdense que también en este caso el gobierno pidió crédito y se hizo lo que es la deuda externa. En su momento había crecimiento en México, todo funcionaba bien, pero pasa lo siguiente. Si ustedes dan un crédito como institución, porque eso pasa, ustedes prestan un dinero a fulanito, a Juanito vamos a poner, y Juanito no les paga, ¿cómo vas a poder seguir prestando dinero? ¿Verdad? Pues ¿Sí? Eso fue lo que empezó a pasar. Acuérdense que en el modelo ICI, ¿qué pasó? El gobierno hizo préstamos, ¿verdad? Pero Ajá. entonces, ¿qué pasó? No recibió esos pagos. ¿Por qué? Porque, como les comento, a lo mejor no estoy hablando en general, pero sí pasó eso. Entonces, el gobierno ya no tenía dinero para poder cubrir los gastos. Acuérdense que el gobierno, la economía, el gobierno tiene instituciones, esas instituciones ellos las financian, ¿sí? Hay un presupuesto anual que se hace, cada institución manda a su presupuesto de gastos por todo el año, en el cual va incluido los sueldos, los servicios que ellos van a pagar, los insumos que ellos van a recibir, todo lo que ellos van a ocupar, ¿sale? Cada institución. ¿De quién me estoy hablando? Del Seguro Social, del ISSSTE, del DIF. Hay muchas instituciones del gobierno que tienen sus gastos. Ellos mandan su presupuesto, en este caso, a la Secretaría de Hacienda, y ella tiene que, pero si ellos ya no tienen dinero para cubrir esos gastos gubernamentales, ya no había dinero para cubrirlos, porque todos los préstamos que ellos hicieron no los recuperaron, no hubo recuperación, ¿sí? Aparte, ¿qué pasó? Las empresas se hicieron morosas y no pagaban sus impuestos, ¿sí? Entonces, todo eso también afectó a la economía, a que las empresas dicen, no, yo solamente para mí me estoy enriqueciendo. Por eso dicen, nada más eran ricos algunos. Y los demás, pues nada. Y fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Pidió dinero. Se hizo de la deuda externa. Mientras todavía el gobierno esté recibiendo esos impuestos, el gobierno va a tener para poder circular el dinero y poder pagar sus gastos públicos. Llegó un momento en la década de los 80 que ya no se pudo. Ellos ya no podían sostener ni siquiera sus mismos pagos internos gubernamentales para las instituciones. Y entonces volvemos a tener otra crisis nosotros, ya interna, ¿sí? Por eso fue que no funcionó ese modelo ICI, por esas razones. Entonces, ¿qué dicen? Vamos ahora
a liberarnos. Vamos ahora a abrir las puertas, vamos a abrir nuestras fronteras y vamos a dejar entrar las importaciones. ¿Necesitamos qué? Necesitamos dinero. Vamos a dejar que ellos vengan a vender. Les vamos a reducir las cuotas de los aranceles y vamos a modificar o vamos a hacer una planeación en impuestos para que ellos también paguen menos impuestos. Entonces, eso fue lo que vino a pasar. Vamos a ver si este modelo también fue funcional. ¿Sí? A ver, seguimos. Dice, esta forma de ver el papel del Estado en la economía justificó la reducción de la inversión pública, la desregulación de algunos precios que se consideraban estratégicos para la industrialización o para el bienestar de la población, así como la desmantelación de la política industrial. Ok, y si se fijan, bueno, pues solamente habían unos que estaban aprovechando, ¿verdad? Aprovecharon todo el recurso, todo lo que pudieron, pero hubo otros que no, que inclusive, si ellos, un ejemplo, si la persona o el trabajador solicitó algún tipo de crédito hipotecario, inclusive hasta se quedaron sin casas. ¿Se acuerdan de que fue en ese entonces, que nuestra moneda se devaluó, porque ya no había una economía en México, se devalúa todo, se devalúa nuestra moneda, tenemos otra crisis, ya fue interna esa crisis y empezaron a qué? A la gente a empeñarse porque ya no tenían empleos, empezaron a empeñar sus cosas y después no podían pagarlos. ¿Sí? Ya Jesús creo que ya anda en la calle. No, en la casa. Sí, a ver, seguimos. Además de proponer que el Estado participara lo menos posible en la economía, el modelo planteaba que la política fiscal y monetaria tendría que ser congruente con la apertura comercial y la estabilidad cambiaria, para lo cual era necesario mantener un presupuesto equilibrado y darle autonomía a la banca central con la finalidad de evitar que el gobierno federal presionara a este para que financiara el déficit público. La razón de esto era que el déficit público era visto como la causa de las crisis de balanza de pagos. Ok, es lo que les comento. En la década de los 80, como ya no podíamos, cuando piden ellos dinero al extranjero, que fue la deuda, obviamente estaban pagando, ¿verdad? O sea, el gobierno había y pagaba, ¿no? Pero llega un momento en que ya no pudo sostener esa deuda porque dejó de tener dinero. Ya no podía pagar y entonces nuestra balanza de pagos, pues obviamente ya no teníamos fondos. Entonces hubo un déficit en nuestra economía y entonces dicen, la fórmula para podernos levantar, pues es abrir nuestras puertas al extranjero. Pero para eso, ¿qué tenía que pasar? La fiscalización tenía que cambiar, ¿sí? La parte de cómo va, ¿por qué? Porque acuérdense que los aranceles estaban muy elevados, entonces por eso es que no querían que interviniera el gobierno, querían dejarlo como a un ladito. ¿Por qué? Porque él ya había beneficiado a quienes, a algunas empresas nada más, y no a todos. Entonces, por eso es que también en este caso querían que ellos no intervinieran y que en este caso pues fuera la banca la que se encargara de regular, ¿no? Acuérdense que hace rato vimos que hay instituciones que regulan ciertas empresas, entonces era lo que ellos buscaban, eso, liberarnos del modelo anterior, por eso dice liberalismo, o sea, liberarte. A ver, Rosalía, ya vamos a acabar, ¿eh? Dice, la liberación comercial, como parte de las políticas neoliberales, era fundamental, pues a través de ella se esperaba que el mercado corrigiera las distorsiones en los precios de la intervención pública y las políticas proteccionistas habían generado durante el modelo Easy. Una vez corregidas las distorsiones en los precios relativos, el mercado asignaría los recursos de manera eficiente, por lo que los factores de la producción, como el capital y el trabajo, serían asignados a los sectores más productivos. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá era el pilar de la política de liberalización
pues se esperaba que a partir de este tratado las empresas mexicanas tuvieran acceso al mercado más grande del mundo, lo cual motivaría al capital tanto nacional como internacional a invertir en México. Así es. Bueno, este modelo precisamente es eso, quería liberarse del modelo Easy, ya que habían visto que en su momento hubo crecimiento, pero después dejó de ser funcional, ¿verdad? Entonces, querían ellos precisamente, ¿y cómo lo iban a lograr? Con el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y estos no nada más se iba a beneficiar México, sino también los otros dos países, ya que entre ellos iban a poder intercambiar, iban a poder tener unos mejores aranceles y poder meter e introducir sus productos a esos países y de esa forma levantar la economía, ¿vale? Sí fue funcional, sí funcionó en su momento también. El abrir las puertas a otros países y que ellos que fueran con unas aranceles con unas tasas menores, sí fue funcional. Pero vamos a ver por qué no fue funcional también. A ver. Sigan. No se peleen. Pese a que a la productividad media en la economía de Estados Unidos y Canadá son superiores a la de economía mexicana, se confiaba que el libre comercio permitiera especializarse a la economía mexicana en los bienes donde tuviera ventaja relativa y que el ambiente dinámico propio del libre comercio propiciara el ambiente idóneo para que las empresas mexicanas desarrollaran ventajas competitivas. Así es. A ver. Por lo que el sector exportador se convertiría en el motor de la economía. En consecuencia, el tratado comercial beneficiaría a los tres países. Las políticas neoliberales que se impusieron en México en esas décadas encuentran su fundamento teórico en el marco analítico neoclásico. No obstante, aún la teoría ortodoxa se sabía que la liberación comercial en presencia de mercados imperfectos puede empeorar la situación del país, por lo que no es de sorprender el fracaso del modelo neoliberal. Pese a esto, es indudable que el modelo neoliberal tuvo éxito al hacer crecer las exportaciones. Ok. ¿Ustedes por qué creen que también este modelo no tuvo éxito? Bueno, sí hubo crecer las exportaciones, porque también tanto ellos importaban como también nosotros exportábamos, ¿verdad? Entonces, y así con cada uno de esos países. O sea, Estados Unidos dejábamos que entraran sus mercancías a bajos aranceles y lo mismo pasaba con nosotros. Dejaban que exportaran. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que llegó un momento dado